Bueno, aquí vamos a hacer un problema sobre un circuito que involucra un circuito RCL. Entonces nos piden, en el circuito mostrado, el interruptor. Este interruptor está en la posición 1 de t igual a 0 a t igual a 1, en la 2 de t igual a 1 a t igual a 2 y en la posición 3 de t igual a 2 en adelante. La función de la fuente de corriente, está dada por I de t igual a 4t. El valor inicial de la energía almacenada en el capacitor es 0. Y nos pide que calcule y grafique los voltajes 1V, es decir, sobre el capacitor, 2V sobre la resistencia y 3V sobre el inductor. Luego calcule la energía entregada por la fuente a los elementos en el intervalo de 0 a 2 menos, de 0 a 2 más y de 0 a 3. Luego la fuente se modifica para que tenga la forma I de t igual a más 4t. Encuentre el valor de A para que la potencia P sub V sea siempre finita. Ahora vamos a ver qué significa eso. Bueno, de t igual a 0 a 1, la fuente se aplica al capacitor. Sabemos que la corriente C de V de t. Y integrando hallamos V1V con V1V en 0 igual a 0 porque está descargado el capacitor. Bueno, se hace la integración y nos da V1V. Y la potencia es simplemente V1V por la corriente. Sería esto, 3 por 4t. Y nos da entonces aquí 16t al cubo. Luego de t igual a 1 a 2 sería la fuente de corriente sobre el resistor. Y por tanto el voltaje sería la caída en el resistor, que es la corriente por la resistencia. Nos daría 6t. La potencia sería el voltaje V2V por la corriente. Es sencillo. Luego en t igual a 2, ¿no? Tenemos la fuente aplicada al inductor. El inductor inicialmente está descargado, por eso se pone la corriente en 2 menos y es igual a 0, o sea, un infinitésimo antes de t igual a 2. El voltaje en el inductor, V sub 3V, es L de I de t. En este caso tenemos I porque es 4t y nos da entonces el voltaje 3V. Y la potencia es el voltaje por la corriente. Luego tenemos la parte B, nos dice que hallemos la energía, ¿no? Bueno, sabemos que la energía, la derivada de la energía con respecto al tiempo es la potencia, así que hallamos la energía como la integral de la potencia en el tiempo. Bueno, de t igual a 0 a 2 menos, lo que tenemos es la fuente de corriente aplicada al capacitor y a la resistencia. Entonces, entre 0 al integrar, como tenemos que integrar la potencia y las potencias ya las calculamos, y tenemos que integrar entre 0 y 2 menos, integramos entre 0 y 1 para el capacitor porque luego se desconecta y lo entre 1 y 2 para la resistencia. Con la energía inicial 0 y nos da entonces que la energía entre t igual a 0 y t y 2 menos es 60 joules. Luego para el inductor que tenemos que el inductor inicialmente tenía carga 0, estaba descargado, su corriente era 0, y en t igual a 2 la corriente pasa a 8, porque la corriente es 4t y como t ya es 2, 4 por 2, 8. Entonces tenemos un salto aquí de corriente en el inductor, y ese salto de corriente es lo que va a producir un delta, un impulso en el voltaje, y ese impulso en el voltaje va a generar un impulso en la potencia, es decir, tendríamos una potencia infinita, ¿no? Bueno, aquí esta gráfica sería la gráfica de la forma de onda de la corriente aplicada al inductor. Entonces la podemos graficar aquí usando ecuaciones. Sería 0 hasta 2 y luego sería en 2 pasaría a 8. Y luego sería de 2 en adelante, sería una rampa, porque seguiría siendo 4t. Fíjense que la ponemos de esta forma. Al final nos da que I de t es 4t por U de t menos 2. Es decir, que a partir de t es igual a 2 es 4t y antes es 0.
Luego el voltaje es L de I de T. Como tenemos psi, simplemente derivamos. Entonces fíjense que vamos a derivar entonces este escalón. Y la corriente es 4T U de T menos 2. Entonces derivamos, tenemos 4T por esta función U. Derivamos 4T, que sería 4 por U. Y luego tendríamos 4T por la derivada de U de T menos 2, que es delta de T menos 2. Entonces, bueno, aquí aparece entonces el delta, el impulso de voltaje. Básicamente porque hay un salto en la corriente en el inductor de 0 a 8. Y la potencia sería V sub 3B por la corriente. Luego, ¿qué sucede? Luego, ¿qué sucede de 0 a 2 más? Esto sería de 0 a 2 menos. Ok, que habíamos hallado de que era 60 joules. Ahora, ¿qué pasa de 0 a 2 más? Un instante después, justo después de que se haya colocado el interruptor sobre el inductor. Bueno, va a ser la potencia inicial de 0 a 2 menos más la potencia de, la integral de 0 a 2 menos más la integral de la potencia de 2 menos a 2 más. Bueno, de 2 menos a 2, de 0 a 2 menos ya la habíamos hallado aquí en 11, que era 60 joules. Y luego de 2 menos a 2 más, vamos a integrar la potencia sobre el capacitor y el inductor y la resistencia, pero esa función no tiene impulsos y por tanto estaríamos integrando una función sin impulsos entre 2 menos y 2 más, es decir, entre un infinitésimo de tiempo, y por tanto esta integral no contribuye, sería 0. Y entonces la potencia seguiría siendo 60 joules entre 0 y 2 más. Luego tenemos de 0 a 3, de 2 a 3, o de 0 a 3, perdón, sería la 60 joules más la integral de 2 a 3 de la potencia, en este caso sobre el inductor. Ahora vamos a integrar aquí para que de 2 a t entre el intervalo de 0 a 3 para que quede en función de t. Entonces así podemos hallar la energía en función de t en el intervalo de 0 a 3. Esto sería 0. Y luego evaluamos en t igual a 3 la fórmula de la energía y nos da 268 joules. Y luego nos dicen que ahora cambie I de t a A más 4t, encuentre A para que la potencia a su AB sea finita. Porque en el anterior caso nos aparecía una delta, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos eliminar el delta. Bueno, sabemos que sobre el inductor hay una potencia infinita en t igual a 2, ¿no? Ahora, si dt ahora es A más 4t por U de t menos 2, volvemos a calcular el voltaje sobre el inductor, que sería L por la derivada de I de t. Y obtenemos esto aquí, ¿no? Y la potencia sería este voltaje sobre el inductor por la corriente. Aquí es donde aparece, en el inductor es donde aparece el delta. Entonces la potencia también aparecería el delta. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta potencia sea finita? Bueno, tenemos aquí este coeficiente A más 4t al cuadrado y hacemos que ese coeficiente sea 0. Es decir, que esto 2 por A más 4t al cuadrado sea 0 en t igual a 2. Lo que implicaría que esto entre paréntesis fuera 0, A más 4 por 2 sea 0 o A igual a menos 8. Y así podemos eliminar el delta. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es poniéndole una condición inicial al inductor, ¿no? Le estamos poniendo es una constante a la fuente de corriente de menos 8. ¿Por qué? Para que no haya un salto de corriente en el inductor. Si el inductor tiene corriente inicial de 0, cuando se conecta
a la fuente, esta tiene que ser 0 para que no haya un cambio de corriente brusco. Y la única forma es que sea menos 8 más 4t, de manera que en t igual a 2, de menos 8 más 8, 0. Y así hay continuidad en la corriente. A ver, vamos a ver otro ejercicio. En este caso nos dicen que una fuente de voltaje sinusoidal B sub B igual a Bm coseno de Wt se aplica al terminal AB, es decir, sobre el inductor. Un elemento pasivo bosqueje la forma de onda B sub B e I sub B si el elemento es una inductancia L con corriente inicial I0. Bueno, aquí trabajamos igual, ¿no? Sabemos que el voltaje es L de I de T. Para hallar I, integramos, tomando en cuenta que I en 0, es decir, la corriente I que atraviesa el inductor es I0. Y estamos integrando el coseno, entonces nos daría esta forma, ¿no? I0 más Bm entre WL seno de Wt. Siempre que B sub B sea un coseno, una función senoidal. Luego nos dice, repite el problema anterior, pero B sub B igual a B por E a la St, una exponencial. Donde S, si no han estudiado este tema, más adelante lo van a ver, esa sería la frecuencia compleja, es decir, se escribe como JW, donde J es el número imaginario I, y es una frecuencia compleja, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al hallar I de T, como E a la St y S es complejo, E a la St también es complejo, y estaríamos tratando con una corriente, con unas funciones complejas. I de T sería complejo, entonces lo escribimos en este caso I de T con un sombrerito para indicar que es un número complejo, ¿no? El resto se hace igual, se hace la integral entre 0 y t de la función exponencial, se evalúa entre 0 y t más la corriente inicial que es I0, y llegamos a este resultado. Luego sustituimos S por JW y llegamos a aquí entre paréntesis menos J por la JWT. Sabemos que E a la JWT se puede escribir como coseno de WT más J seno de WT. Y luego lo que hacemos es, bueno, separar la parte compleja, es decir, que tiene términos multiplicados por J, de la parte que no tiene términos multiplicados por J, ¿no? Sería, entonces nos quedaría B entre WL seno de WT más I0, y nos quedaría menos J por otro coseno de WT menos 1. Ahora, como queremos la solución real, porque es la corriente que existiría en el inductor, tomamos la parte real de I de T compleja y nos daría esta parte. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que tiene la misma forma que la que calculamos anteriormente de 3. Exactamente la misma. Eso se debe a que las formas sinusoidales de onda son casos específicos de las exponenciales complejas. También lo podríamos ver aquí, ¿no? E a la JWT se puede escribir como coseno de WT más J seno de WT. Entonces, efectivamente, las funciones sinusoidales son casos específicos de la exponencial compleja. Bueno, seguimos en el próximo vídeo.